Mi compañera Daniela y yo les vamos a estar hablando un poco acerca de Samuel Ramos. Él nace en el año de 1897 en la ciudad de Zitácuaro, aquí en México, y fallece en el año de 1959, conocido por ser un filósofo mexicano que se doctoró en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Posteriormente, Samuel fue profesor de estética y de historia de la filosofía en la Facultad de Filosofía dentro de esta misma universidad que es la UNAM. Samuel formó parte de un grupo llamado, o mejor conocido como el Grupo Hyperion, y posteriormente Samuel inició un movimiento que tiene por objeto la investigación, al mismo tiempo la vuelta a los valores autóctonos. Mi compañera Daniela les va a hablar un poquito sobre lo que son las obras relevantes de este mismo filósofo mexicano y algunas de las aportaciones filosóficas. Buenas tardes, mi nombre es Daniela. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre Samuel Ramos y algunas de sus obras más importantes, y considero oportuno comenzar con la obra más relevante que él tuvo, que fue la del Perfil del Hombre y la cultura en México. Bueno, en esta obra Samuel Ramos trataba de plasmar un poquito sobre la supuesta inferioridad del mexicano. Él decía que el mismo mexicano era el que se desvalorizaba, cuando en realidad pues no era así. O sea, el mexicano se sentía inferior, pero eso no quería decir que lo fuera. Entonces pues él trataba de plasmar este perfil haciendo como pauta en que el mexicano no debería de desvalorizarse como lo hace, pero que es algo que como mexicano en ese tiempo sí existía. Bueno, continuando con algunas otras obras hechas por Samuel Ramos, está el caso Stravinsky en 1929. También está Hacia un nuevo humanismo. Esta obra, Hacia un nuevo humanismo, creada por él en 1940, está estrechamente ligada con la obra que les platicaba hace un momento sobre el perfil del hombre y la cultura en México. Esta fue como una continuación, se podría decir, sobre esta obra que les comento. También está 20 años de educación en México, la filosofía de la vida artística, nuevos ensayos sobre Diego Rivera en el 58. Y pues bueno, estas son algunas de las obras más importantes y relevantes que creó Samuel Ramos a lo largo de su vida. Continuando también con las aportaciones filosóficas, se dice que por los estudios ontológicos que tuvo Samuel Ramos a lo largo de su vida, se le conoce hoy como el iniciador de la corriente llamada filosofía del mexicano. Como mencionaba anteriormente sobre algunas de sus obras, podemos ver un poquito que el énfasis que él tenía era sobre el perfil del mexicano y cómo a veces podía llegar a desvalorizarse. Se piensa que él quiso como meterse a este punto del perfil del mexicano o estudiar un poquito sobre esto por sus diferentes estudios. Como lo mencionaba mi compañera María Elena, Samuel Ramos en un principio iba a ser doctor o médico porque su padre había ejercido esta carrera. Entonces pues él comenzó como por esta rama de la medicina. Después poco a poco fue incursionando un poco en el mundo de la filosofía. Entonces pues la gente piensa o supone que Samuel Ramos quiso dirigirse un poco sobre el perfil del hombre en específico, gracias a los estudios que él había tenido sobre medicina y sobre filosofía. Ramos comprendió que la solución a problemas educativos, sociales, políticos y económicos no vendrían de sistemas ajenos a la realidad mexicana, es decir, la solución no viene de la imitación de métodos extranjeros. Él consideraba que la respuesta tenía que venir del mismo mexicano y su capacidad para pensar por sí mismo una solución prudente y propia hacia el problema del mismo mexicano. Ramos pensaba que la filosofía era la conciencia de los problemas, y era así como se podían definir y también plantear. Así con lo que son las aportaciones axiológicas del filósofo Samuel Ramos,
pues él más que nada lo que pretendía o lo que esperaba o lo que aspiraba a llegar más bien era a poder llegar a poner en sitio los diversos valores, dando la prioridad, eso sí, a uno de ellos, a uno de esos valores, que Samuel Ramos lo consideraba como el primero y que para él era más que nada la personalidad. Se entendía o Samuel manejaba este valor o este aspecto de la personalidad más que nada no como algo que ya está dado, sino como algo que siempre se encuentra en movimiento, que es algo constante hacia su propia realización. Dentro de estas mismas aportaciones axiológicas que realiza el filósofo Samuel Ramos, nos encontramos con que pues él, al igual que otras personas, pues tenía diferentes intelectuales que lograban influir en alguno de sus pensamientos y sus puntos de vista. Nos encontramos dentro de esta investigación que realizamos acerca de él, que para Samuel Ramos, algunos de estos intelectuales que les menciono, pues fueron Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña, José Ortega y Gasset, que pues finalmente lo que lograron o la intención de estos intelectuales dentro de Samuel pues fue como que iluminar o dar ese aporte para que las perspectivas que tenía Samuel pues fueran totalmente nuevas en el México de aquel entonces y que fueran totalmente relativas al realismo crítico que se vivía en aquel tiempo, la filosofía de la cultura de igual manera y la axiología que fascinaron al joven, en este caso a Samuel, más que nada por la capacidad de lo que se conocía o lo que se podría llegar a conocer como la realidad tangible, pero aún así también lo que eran los problemas centrales de la reflexión humanista en aquel entonces.